Una nueva semana en Terapia Chilensis. Hay varios temas que propone la agenda informativa. Podríamos hablar de cómo cuando un país deja hacer obras de infraestructura termina pagando la cuenta. Y esa cuenta la pagaron muchos santiaguinos y no santiaguinos que tuvieron tremendas dificultades para desplazarse hacia el final de este fin de semana largo. Pero también está el tema de la ley de identidad de género, que está poniendo o está introduciendo fuertes tensiones en la alianza oficialista, en Chile Vamos. Y creo que sobre este tema podríamos iniciar la conversación. ¿Era previsible que este tema, el de la ley de identidad de género, introdujera tantas tensiones en Chile Vamos? Yo creo que era bastante previsible. Lo que sí no estaba previsto en el programa de Sebastián Piñera era discutir sobre este tema. Se encontró en este sentido con la mesa puesta. Y una de las preguntas que son pertinentes y válidas respecto de esta discusión es si el gobierno debería tener una posición común, o sea, debería tener una opinión sobre esto, o dejar a su coalición libre, en libertad de acción, digamos, para que cada parlamentario resuelva lo que sea mejor. No sé qué opinan ustedes a este respecto. ¿Debe el gobierno tener opinión? No es necesario que la tenga. Es lo que algunos le están pidiendo, por lo menos. Sí, es que en principio parece raro que un gobierno no tenga opinión sobre una ley tan importante. No sé si es importante electoralmente. No sé si los casos de cambio registral, digamos, de género sean muchos y sea una variable electoral. Pero es un tema de modernidad. ¿Ustedes tienen una postura clara al respecto, por ejemplo? Completamente claro, yo no me atrevería a decirlo, pero sí, volviendo al punto inicial, yo creo que los gobiernos no pueden esquivar estos temas, digamos, y todos los temas que afectan a las personas, aunque sea un grupo reducido de la población, obligan a aquellos que quieren representar al país a tener opinión, y un gobierno aspira a representar a toda la población. Por lo tanto, a mí me parece que no puede esquivar ya cambió la opinión. Ya cambió su opinión, decirlo, claro. Porque antes de la película La Mujer Fantástica tenía una opinión, Sebastián Piñera la alcanzó a expresar con cierta claridad. Habló incluso de cómo la disforia de género y que esto podía una persona corregir su comportamiento a lo largo Ahora del tiempo. La cambió hoy respecto de los menores. Yo creo que la cambió más que de los menores. Lo que no ha terminado de ajustar es su postura con los menores, pero en un momento no participaba de esta legislación, y a partir de cierto momento la ministra del CERNAM, ¿cuál fue la? Bueno, después del tema después de La Mujer Fantástica, del Oscar, se abrieron y se allanaron a legislar. Ese es el proceso, digamos. Claro, yo creo que tuvieron una posición errática hasta antes del fenómeno cultural que significó La Mujer Fantástica. Y hoy día su posición se ha ido despejando, y existiendo algunas dudas respecto a los menores de 18 años, particularmente entre aquellos que están entre 14 y 18 años. Ahora, las declaraciones que formuló ayer el presidente dan la impresión, digamos, de que el gobierno se allana finalmente a entregar a los padres la decisión definitiva respecto de los casos de niños y niñas transgéneros que quieran el cambio registral entre los 14 y los 18 años, ¿no es cierto? O sea, ahí antes de los 14 la línea dirimente sería los padres. No, antes no se hace. Antes no se hace. ¿Eso es? Sí. Eso es lo que está, creo, en la discusión, y creo que nadie quiere bajar la norma a los 14 años. La discusión está más bien si los niños ya superiores a 14 años debieran tener autonomía para decidir por su propia cuenta, independientemente de la opinión de los padres. Yo creo que eso es lo que está más bien en la discusión actual. Entonces hay tres posiciones, por así decirlo. Aquella postura que dice que no hay que hacer nada, ¿no es cierto?, con los menores de 18 años, aquella que dice que sí, pero con autorización de los padres, aquellos que dicen que
una voluntad, debiera ser voluntad de estos jóvenes. Pero, por ejemplo, una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que un asunto como este, el cambio de género, requiere de la opinión de un especialista o un tercero o queda enteramente entregado a la libertad, a la decisión del individuo, cualquiera sea su motivación? ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo le doy vuelta a eso, no tengo respuestas claras, pero... ¿Estamos hablando de mayores de 18 años? De mayores de 18 años. Después lo podemos pasar para abajo, pero uno puede, la decisión respecto del género que tú habitas, ¿tiene alguna condición, tiene algún requisito distinto de la simple voluntad de un individuo o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que a ver, hay que respetar la decisión de las personas. O sea, uno decide. Yo hoy día, claro, más allá de mi... Sí. De cualquier... O sea, Porque nadie va a decidir, oye, una cosa que no crea, que no sienta, que no sea parte, o sea, que no sea el comienzo de una reconciliación con el mundo. Yo creo que es muy difícil, digamos, que alguien quiera jugar con este tema. Por lo tanto, sacamos yo creo que las personas que aspiran a un cambio registral es gente que se siente en una cárcel, que es su cuerpo, y quieren liberarse. De suerte que yo en eso creo que tú, pasado los 18 años, yo creo que ya tienes la suficiente masa crítica. ¿Y uno lo puede cambiar varias veces en la vida? No sé. Yo creo que ahí habría que escuchar lo que digan los especialistas, pero me parece que... Claro, yo lo haría al revés, o sea, yo dejaría a los mayores de 18 años, y en eso comparto con Héctor, es una decisión autónoma y habría que respetarla, digamos, sin perjuicio que se pueda ofrecer para aquellos que quieran una suerte de apoyo psicológico, digamos, pero me parece que la decisión debe recaer en la persona que ha tomado esa decisión. Y si quisiera revertirlo, yo creo que ahí es donde se sugiere una conversación un poco más profunda, digamos, ¿no es cierto? Porque una persona que ya tomó... ¿Existirán casos, Harald, o no? No sé, yo no conozco. ¿Sabes por qué creo que es interesante la pregunta? Porque esto saca, por ejemplo, el sexo, esto ya luego filosóficamente hablando, más allá de lo que se resuelve en la legislación, lo saca del territorio simplemente natural. O sea, estamos ingresando a las voluntades individuales un nuevo territorio, que es la decisión sexual. O sea, no habría una condición previamente definida en el nacimiento para determinar cuál es el sexo en el que tú participes en el conjunto de la comunidad. O sea, una cosa es la biología de esto y otra es la identidad, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que hay casos en el cual la biología no cuadra con la identidad y eso es lo que quiere resolver esto. Claro, y que son casos bien excepcionales, Patrick. Claro, pensar todos estos temas biológicamente yo creo que es lo que está superado un poquito. Sí, no, yo estoy de acuerdo, además, no, imagínate que voy a estar controlando lo que cada cual pueda o no pueda hacer yo, pero me parece que es interesante porque es una conquista. A ti lo que te pone nervioso es esta posibilidad, digamos, de pasar y volver. No me pone nervioso, creo que es una conquista más, o sea, si fuera un conservador, digamos, me pondría muy nervioso, porque me preguntaría, ¿y cuál es el paso siguiente de las cosas que le vamos a conceder al hombre que decida libremente sin otra atadura que su voluntad? Antes, hace algunas décadas, a nadie se le hubiera ocurrido que más allá de sus inclinaciones y comportamientos sexuales, hubiera podido elegir socialmente dentro de un abanico, con la amplitud que estamos hablando ahora, de registros, digamos, sexuales en los cuales él mismo ponerse. Tú podías nacer con pene o con vagina y eras hombre y mujer y podías hacer cualquier otra cosa, escondido o no escondido. Ahora, todas esas otras cosas son condiciones que al parecer pasan a ser reconocidas por la ley. Es interesante, es curioso, digamos. O sea, se vuelve una conquista una vez más de derechos individuales, o sea, pero muy, muy marcada. Que yo creo que las sociedades modernas valoran la autonomía de una manera que es nueva, por así decirlo. Yo creo que la autonomía individual ha cobrado fuerza como
como forma de vivir tus proyectos personales, y creo que eso es lo que de alguna forma crecientemente se está reconociendo, y por supuesto van a haber siempre tensiones en esta Pato, materia. además de lo que tú dijiste, hay gente que, o sea, la especie humana, digamos, o nace con pene o con vagina, sí, pero la biología a veces se equivoca y parece que no todos. Es un hecho de la causa, eso que es un tú hecho dices. de la causa. Estamos totalmente de acuerdo. Es un hecho de la causa. Entonces, para esos casos hay que tener puertas de salida, yo creo. Y el paso siguiente, entonces, me pregunto yo, porque si se permite eso, por ejemplo, ¿por qué no van a poder organizarse con más autonomía pequeñas comunidades al interior de un estado? Pienso en los mapuches, por ejemplo. Pero podríamos pensar también en los baguanes, pero podríamos pensar también, y así sucesivamente, porque estamos liberando, o sea, estamos dejando cada vez más fuera de una organización general determinados aspectos en los que los individuos van determinando. Yo creo que eso no es algo que complica a la sociedad moderna. Lo que complica es que esos grupos reclamen ciertos derechos para sí, y que atenten contra lo que entendemos son la protección de los derechos individuales. ¿Te das cuenta? No veo que se puedan organizar comunidades con bastante libertad al interior de las democracias liberales. Me parece que es legítimo. Si lo que está en discusión es si ellos pueden esgrimir ciertos derechos para juzgar de forma distinta los delitos o cualquier cosa que se cometa al interior de esas comunidades. Entonces es un conflicto de derechos más bien. Sí, pues la sociedad liberal da respuesta a esa diversidad, a esa pluralidad de texturas que tiene la sociedad hoy día. Yo creo que más o menos el Estado central chileno no permite así nomás que los recursos se queden en las regiones de la manera en que podrían quedarse, sino que tiene un control respecto de toda la comunidad. Y así sucesivamente podríamos ver varias otras. Acuérdate tú que no nos podíamos divorciar hasta hace muy pocos años atrás. O sea, muy democracias liberales estaremos por aplaudir, pero estamos empezando a dar por descontado. Yo la pregunta esta se las hago porque de pronto tengo la sensación de que en la fiebre de lo políticamente correcto hay preguntas que se dejan de volver a poner y parece como natural tener una postura. Yo ciertamente formo parte de los que cree que respecto de sus comportamientos sexuales, etcétera, no hay ni cánones, y más bien tiendo a pensar que los sexos son una pluralidad tan amplia que ni siquiera sé si vale la pena concentrarse en cada una de sus alternativas, que es más o menos como en la trampa que estamos ahora. Pero esto de que de pronto uno pueda decidir voluntariamente su condición sexual, su género, yo creo que es un paso de una dimensión mucho más grande y con más consecuencias que el solo hecho mismo del género. Bueno, de hecho es tan profunda, es tan decisiva, es tan dramática, digamos, que eso introduce tremendas tensiones dentro del oficialismo, donde no es cierto, digamos, que las posiciones estén polarizadas entre un bando liberal y una UDI conservadora, porque la verdad es que el sector conservador es mucho más amplio que el de la UDI. Renovación Nacional en esa procesión también lleva muchas velas. Y poderoso. Sí, que por eso a mí me parece que en una sociedad moderna sin reconocimiento no hay verdadera igualdad ante la ley. Y yo creo que eso es lo que estamos experimentando, cómo las sociedades se adaptan a esa realidad. Por eso que yo estimo que el matrimonio igualitario es algo que le queda también, que tiene sus días contados. En algún momento convergeremos hacia eso, porque finalmente tú quieres reconocer al otro como un igual, y si no lo haces es imposible, ¿no es cierto?, lograr vivir en una sociedad que considere que todos sus individuos que la forman valen lo mismo. Esto va a un mundo que cree en Dios, y en un Dios más o menos conocido, digamos, que cree que hay un orden, una moral natural, que cree que cada cual no se manda solo, sino que somos hijos de un Dios que tiene concedido un destino de ser muy fuerte. Porque esto es, o sea, todo lo que tú, Harald, dices, y tú también, Héctor, arranca, digamos, de una falta de núcleo moralizante total. O sea, la libertad individual pasa por encima de cualquier orden previo. Eso a un mundo chileno que lo conocemos y que no nos hagamos, digamos,
como no naturalicemos del todo un país en el que eso existe. No naturalicemos, digo, esta opción que estamos hablando ahora como si... Es muy fuerte. Yo creo que es una... Nos está acusando de relativista. Es pedirle harto. Nos está acusando de relativista. No, a ver, yo creo que es cierto lo que tú planteas, Pato, y por eso que las sociedades pluralistas están marcadas por tensiones muy fuertes. Todas las discusiones que hemos tenido en el último tiempo, indudablemente que violentan a mucha gente desde el punto de vista de sus sensibilidades, desde el punto de vista de sus orientaciones, desde el punto de vista de sus anclas culturales y éticas, ¿no es cierto? Pero yo creo que es inevitable, porque finalmente la sociedad pluralista lo que apunta a que los valores que hay, que todos sostenemos, son inconmensurables entre sí, y queremos que todos ellos se puedan expresar de alguna manera que sea razonable. Y yo creo que en esta síntesis que se está tratando de conseguir es la forma en la cual se logra razonablemente plasmar el reconocimiento de todo. Pero yo creo que eso es inevitable y van a haber resistencias, y no se me ocurre que sea de otra manera, digamos, por lo que acabo de decir, que los valores que representan... Yo no puedo comparar tus valores con los míos, digamos, pero eso no significa que no haya una intersección en la cual tengamos reglas éticas que compartamos todos, independientemente de nuestras posturas religiosas o nuestras posturas intelectuales. Entonces yo creo que sostener de que una sociedad se puede anclar solamente en la religión para definir una cierta moral, yo creo que es un error, y se ha probado una y otra vez equivocada. Claro, ahora si lo llevamos de nuevo a la política concreta chilena, ese dato que intelectualmente estamos nosotros tres aquí absolutamente de acuerdo, no está precisamente, no es para nada, digamos, un acuerdo claro en el mundo del poder, ni mucho menos en la derecha. O sea, no nos olvidemos que la mitad de los mismos que están gobernando ahora estaban en contra del divorcio. Hasta los 2000 y tantos. Imagínate tú que estaban en contra del divorcio hasta los 2000 y tantos. No me acuerdo, 2004, creo 2003 que se hace esa ley. Y hoy día le estamos discutiendo, se le está pidiendo llegar a unas cuestiones que para ellos... Al cambio registral. Al cambio registral. Pero todos estos temas... Es fuerte. En todos estos temas hay evolución. Yo siempre recuerdo esta frase de David Cameron, ¿no? Cuando él dice, porque soy conservador, estoy a favor del matrimonio igualitario. Tú no esperarías que un conservador chileno dijese eso. Pero que un conservador inglés lo pueda decir, te revela cómo estas cosas evolucionan, van cambiando, se producen transformaciones culturales y sociales que hacen que las personas vayan cambiando sus posturas. Yo creo que es cierto todo lo que se ha dicho, pero una sociedad va reconociendo y va avanzando en función de todas estas tensiones que van generando esos cambios. Me parece que de otra manera es imposible que ocurra. Y tú tienes que dejar espacio para que todos aquellos que tengan valores que no comparten con estos cambios legales, digamos, de alguna forma puedan encontrar espacio en la sociedad. Por eso que a mí, por ejemplo, a propósito del protocolo del aborto, la objeción de conciencia institucional es algo que a mí no me molesta, a pesar de toda la discusión que se ha generado, porque siento que es una forma de reconocer de que hay personas que sostienen otros valores y que tienen que poder expresarlo en sus asociaciones, por así decirlo. ¿Te das cuenta? Y creo que eso va disminuyendo tensiones, va acomodando las distintas posturas sin que uno renuncie al objetivo del reconocimiento, que es lo que lleva, creo, a avanzar en identidad de género, va a obligar a avanzar en el matrimonio igualitario, en otras cosas como el suicidio asistido, la eutanasia. Ese es el horror de los conservadores. Tú acabas de plantear el infierno al conservador, que cada vez que uno libera algo... Acaba de trazar el horizonte, digamos, por delante. Y lo vienen diciendo desde el divorcio. Después viene esto. Y tienen toda la razón. Porque cuando tú entras en el camino de concesión de libertades, claro, pero la coherencia de ese camino no se puede interrumpir. Pero el error es pensar de que ese tipo de sociedad que va generando estos cambios es moralmente más discutible, moralmente menos sólida, más degradada. Yo creo que es ahí donde está el error de ese planteamiento.
Yo creo que no es incompatible avanzar en estos reconocimientos, en esta apertura hacia las autonomías individuales y al mismo tiempo permitir una sociedad que sea moralmente sólida. No veo ninguna... No, yo tampoco, de más está decirlo, pero lo que yo creo que le pasa a los conservadores y donde tienen razón, ellos en su cosa, no es que esto es inmoral lo que va sucediendo, es que es el control que se pierde. Y eso es muy doloroso. O sea, la matriz de este camino de controles perdido se llamó Iglesia Católica hasta hace un poco rato atrás. Sí. La caída de esa matriz hoy día en legitimidad, etcétera, permite el acelere de estos cambios. Y yo creo que eso es lo que al mundo conservador le resulta muy difícil. Y lo entiendo, no lo comparto, por cierto, pero lo entiendo. Esto es como, hasta ayer yo definía, o yo formaba parte de los que definían qué era ese comportamiento ético aceptable. ¿Cómo había que vivir? ¿Cómo había que vivir? Y de pronto se te fue de las manos. Es un mundo muy... hay algo que... Es que el mundo moderno genera incertidumbre. Que yo creo que es incompatible en todos los planos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, hay personas que les resulta más fácil convivir con esa incertidumbre, a otros que les produce crisis de sentido. Pero curiosamente la sociedad moderna también va inventando fórmulas que permite de alguna forma darle más sentido a las vidas de esas personas, y es bien interesante lo que pasa. Por ejemplo, por un lado la Iglesia Católica se debilita, pero ciertos movimientos al interior de la Iglesia Católica cobran cada vez más fuerza, porque tienen la capacidad de darle sentido a las vidas de muchas personas que de otra manera se verían un poquito más o vivirían en un mundo de mayor incertidumbre. Y lo interesante es que estas sociedades van generando distintas formas de darle sentido a la vida de muchas personas que se sienten en este mundo más incierto, un poquito desprovistas, por así decirlo, de certidumbre. Y eso es muy interesante, sí. Encuentro yo. Máximo, ¿qué estará pensando don Carlos Larraín? Oye, a mí me parece muy atendible, digamos, que temas como el de la identidad de género se discutan en abstracto, se discutan desde el plano de los valores, desde el plano de las creencias, de la religión, si ustedes quieren. Pero también es un tema, digamos, que yo creo que es indispensable discutirlo en chico, en el caso a caso. Yo creo que el caso a caso entrega respecto a este tema, verdades, digamos, que están más allá de toda discusión abstracta. Yo creo que en la discusión en chico, digamos, vemos dramas individuales, vemos historias de vida muy lastimadas, y creo que una legislación como la que se está discutiendo ahora, no creo que vaya a salvar, no creo que vaya a evitar los problemas, porque estos son problemas anteriores, pero sin duda que facilitan el que se llegue a puerto, el que se alcancen ciertos equilibrios mínimos entre gente, digamos, que nació con un cuerpo y que siente tener un aparato neuronal, un aparato psicológico completamente disociado a ese cuerpo que no reconoce como propio. No sé si es muy raro. Y de suerte que estos no son casos, digamos, donde la gente vaya a ir, digamos, al registro civil a pedir cambios por si acaso, digamos, a ver cómo me siento, No, estos son casos bastante más dramáticos y donde hay verdades personales arriesgadas, donde se están arriesgando verdades personales muy, muy sentidas y muy decisivas. Creo que esa es una dimensión del tema que no hay que perder de vista. Estamos completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Cosa que dicho sea de paso, también es un asunto que va tomándose, yo creo, las democracias liberales. O sea, si algo va sucediendo es ir a considerar, si algo está implícito en ese liberalismo, es ir a considerar las vidas concretas e individuales más allá de los megaproyectos de cualquier especie en los que alguien pueda entusiasmarse. Claro. De hecho, a propósito de lo que tú mencionabas, estas democracias iliberales que han surgido, si algo tienen en común es tratar de controlar las vidas
en distintos aspectos, no todas coinciden los aspectos, pero controlar las vidas de las personas. Y yo creo que eso es lo que hace tan empobrecedoras esas experiencias. O sea, desde Erdogan, que, no sé, despide a 3.000 académicos, digamos, ¿no es cierto?, porque quiere controlar las universidades, quiere controlar el proceso de ideas que se está generando ahí. Y le pone la pata encima a los medios de comunicación también. Claro. Paseando por Putin, que persiguió homosexuales. Claro, exacto. Y algo parecido a lo que pasa en Hungría, digamos, ¿no es cierto? O sea, siempre hay distintos aspectos de control y eso finalmente termina empobreciendo la sociedad. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado, nos hemos dado cuenta de eso. Este caso, los casos que mencionaba, cuando uno va a la persona, finalmente una persona que no puede vivir su identidad, indudablemente que empobrece a la sociedad, te das cuenta. No solamente le produce un daño personal a esa persona, sino que al final nos hace una sociedad menos rica, creo yo. Pero mira los problemas que abren lo teórico. Estamos de acuerdo que políticamente, yo suscribo enteramente lo que decía Héctor. Pero ponte tú, uno tendría que atreverse a preguntarse en qué se distingue el caso de una persona que se siente en un cuerpo equivocado respecto del género al que tiene algún tipo de esquizofrenia, por ejemplo, y se siente que no es la persona que el resto ve en él. Voy a ser ridículo, digamos, pero el que se cree Napoleón. ¿En qué momento en el que tú concedes libertad, en que concedes autonomía al individuo, tú dejas se entra en un terreno que es muy difícil de abordar, en el que yo quiera ir a que se me reconozca a mí lo que yo creo ser, sin mayores... ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? Hasta dónde yo, cualquiera sea la cosa que me siente y me reconozca, tiene una aceptación en el sistema legal y puede ser y tiene que ser aceptado por la comunidad porque yo lo veo y decido así. No es tan sencillo. Yo creo que ahí es donde se abren los casos que estamos hablando acá. Hay dolores y hay experiencias y se conocen y las conocemos. Muy difícil no atenderlas, además. Pero cuando se abren estas puertas, no viene mal reflexionar seriamente, digamos, y no solo dejándose llevar por la ola. Por eso a mí me pareció tan pobre, por ejemplo, el cambio de postura de la derecha a propósito de una película. Algo me pasó con eso. Se estaba cambiando la postura hacia algo que yo defiendo. O sea, estaba yendo... Pero por razones que me parecían... De oportunismo. De oportunismo. Y de hecho las comunidades necesitan la inteligencia conservadora para además poner en contraste sus creencias progresistas, por así decirlo. Y para que haya alguien que pone buenas razones en la resistencia. Me pareció que ahí había algo que se estaba perdiendo y que quizás es una condición de la política completa hoy día en el mundo. Pero es un punto. A ver, dos observaciones. Yo creo que muchas veces, partiendo por el último ejemplo, hay personas que sacan la voz, siempre han creído esto y sacan la voz a propósito de un fenómeno que ocurre. Entonces yo no sé si realmente hubo un oportunismo, muchos o sencillamente creían esta visión y aprovecharon de sacarla dado el contexto favorable que se produjo. No sé, es muy difícil. De acuerdo. Y respecto al primer punto, ahí yo sé que no lo quisiste decir, pero hay una analogía que me pareció complicada, digamos, porque yo supongo que la persona que está atrapada en un cuerpo que no se siente identificado con ese cuerpo, es una persona que está en plena capacidad de sus funciones cognitivas. Yo no sé si el esquizofrénico está en plena capacidad de sus funciones cognitivas, ¿te das cuenta? Entonces ahí hay una distinción compleja, me parece, que uno... El ejemplo puede ser pésimo y es muy riesgoso, además, lo que estoy diciendo, porque puede herir susceptibilidades. Sí. O sea, mete en el mismo saco... Sí, pero es que yo no lo quiero meter en el mismo saco. No es mi interés. Yo sé que no, por eso... No es mi interés. Todo lo contrario. Pero me pregunto, ¿dónde entra una discusión que pasa desde ser médica hasta tener que ver con el espacio de hasta dónde lo privado tiene que tener reconocimiento público, hasta dónde la ley se inmiscuye y dónde ya no, etcétera? Yo creo que en una sociedad liberal esa línea, esa frontera, hasta aquí nomás, digamos, no es viable, o sea, es inconcebible. Yo creo que es una línea que se mueve en función de los tiempos, en función de la madurez, en función de la historia, no sé. Porque uno podría decir
que naturalmente todos los seres humanos tienen un derecho creciente a vivir las vidas y tomar las decisiones que se les dé la gana. Bien, estamos ahí en la línea más o menos liberal, la autonomía individual. Pero la pregunta es si cada una de esas decisiones y cada una de esas cosas tiene que ir constituyendo ley, por ejemplo. O si no hay un espacio en el que se dice más o menos hasta aquí entra la ley y de aquí todos, claro, hacen lo que quieran, pero no sé si son reconocidos. Bueno, en fin. Ahora, esto LGTB, creo que ya las letras van, ya el abecedario se acabó, digamos. Se acabó, claro, se le van a agregar más letras. Bueno, y en un momento determinado ya empieza la discusión en Europa de que a lo mejor hay que hacer un baño nomás. Ni siquiera para hombres y mujeres, un baño. Esto está más o menos en la línea de lo que te quiero decir, ¿me entiendes? Hasta dónde la ley va abriendo las distinciones en lugar de pronto decir, de simplificar, de acortar. Bueno, hay quienes desde la República del Liberalismo dirían, digamos, ¿qué tiene que meterse el Estado en esto? ¿Por qué el Estado tiene que casar o no casar, digamos? ¿Por qué el Estado tiene que casar y divorciar? Hay gente que dice que esto tendría que ser más contratos, más contratos privados. Claro. Oye, hay otra dimensión, me refiero es un alcance bien contingente el que voy a hacer, digamos, que esta tensión que existe en Chile Vamos respecto de esta ley, respecto de esta iniciativa de la identidad de género, no podemos olvidar que a su vez la alianza oficialista está presionada por una derecha más extrema, podríamos decir, que es la de José Antonio Kast, y que es una derecha bastante más dura incluso que la que pueda estar representada en la alianza oficialista. Esa es una dimensión que hay que tener en cuenta. Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre con una mirada a los mercados, a lo que fueron los mercados en el día de hoy, cómo se comportaron, y luego sintonía crónica, un clásico de Radio Duna con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias Harald Beyer y muchas gracias Patricio Fernández por las esclarecidas intervenciones que han tenido en el programa de hoy día. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.